¿Nunca les ha pasado que están en una fiesta de cualquier tipo en la cual se permite poner música bailable y también en su defecto usualmente ponerte hasta el culo de borracho? Aunque si hablamos de México, pues aquí pueden entrar fiestas infantiles, bautizos, con primeras comuniones, no importa. El chiste es que se permite bailar y divertirse en esa fiesta. En un punto ponen una música la cual te transmite una energía bastante única, una energía que te hace querer hacer el movimiento donde tú extiendes tu dedo índice y bajas y subes tu mano mientras mueves las caderas, en donde las personas empiezan a hacer movimientos de baile muchísimo más extraños, exuberantes, pero que son divertidos, que los disfrutas y que gracias al ambiente que está provocando esa música, gracias al ritmo y la energía que se transmite, no importa y nadie te ve raro a pesar de que los movimientos que haces no son tan ortodoxos. Sientes que la libertad y el libertinaje sobre todo también están en el aire, que se puede respirar, que no importa qué tan hasta el culo estés, se te permite hacer cualquier tipo de baile que quieras. Y este fue el ambiente que se respiraba en los años 70 durante la época dorada del disco. Sí, hoy hablaremos sobre la música disco, pero este tipo de música tiene algo bastante particular, ya que es una música con un ritmo alegre, descontrolado, vertiginoso, en la cual te transmite una alegría bastante particular. No es como los otros géneros que nacieron alrededor de esos años, donde el mensaje político era lo más importante, donde dar un mensaje, dar una crítica, todo eso era lo primordial. Aquí no. Aquí lo importante era que te dieran ganas de bailar, que te divirtieras y que fuera un escaparate a toda la situación sociopolítica que se vivía en los años 70 en los Estados Unidos de América. La música disco solo murió debido a hombres heterosexuales blancos. Y en realidad no murió, pero su influencia fue cortada alrededor de los años de 1979, cuando un montón de hombres xenófobos, racistas, homofóbicos hicieron lo imposible para coartar la libertad de aquellos que habían creado la música disco como un escaparate a una realidad que los despreciaba. Y créanme que está cabrón. Como ya les dije, la música disco era un escaparate para la situación que se vivía en los Estados Unidos de Norteamérica, la situación sociopolítica, ya que pues en ese momento estaba muy reciente la muerte de Martin Luther King, ya saben, el hombre que luchaba por los derechos civiles de las personas negras. También apenas habían pasado los disturbios de Stonewall Inn, donde una redada policial hizo que se provocara un episodio de violencia contra las personas de la comunidad LGBT y que hizo que ellos empezaran a luchar por sus derechos de manera muchísimo más activa. También el racismo por parte de las personas blancas estaba a flor de piel, por lo que no se veía ninguna mejoría a partir de todos los movimientos sociales y culturales que habían hecho las personas jóvenes, porque la gran mayoría de los movimientos sociales y culturales de esa época fueron orquestados por personas jóvenes. Y pues, al ver que en realidad en el corto plazo no habían logrado ningún cambio significativo, pues al final decidieron pintarle dedo a una sociedad que ya de por sí era bastante anticuada incluso para ese momento, y dijeron, ¿saben qué? Nuestra lucha ya no va a ser directa, nuestra lucha ya no va a ser criticar a nuestra sociedad, decirles que están mal, no, porque al fin y al cabo nos han demostrado que no entienden, que no nos comprenden, que nos van a seguir despreciando, no importa qué tanto les demos a conocer que las cosas que nosotros podemos aportar a la sociedad son tan buenas como las de ellos. Por lo que decidieron sencillamente crear algo para escapar de esa sociedad, para sentirse cómodos, para sentirse libres, para ser quienes de verdad son. Por lo que se creó la música disco. La música disco ya no era como el rock, el punk, el hip hop. La música disco ahora se trataba nada más de divertirse, de que te dieran ganas de bailar, de que se te olvidara que afuera el mundo te odia, que prácticamente te odia. De eso se trataba la música disco, esa es su filosofía. La música disco, ya lo importante y lo primordial no era mandar un mensaje sociopolítico en el cual criticaras todo lo malo de la sociedad, sino que ahora solamente se trataba de que te dieran ganas de bailarla, que te inspirara a
pues a moverte como tú te mueves, a ser como tú eres. Eso era la música disco. La música disco obtuvo un chingo de influencia del funk, del soul y de la música latina. Todo ritmo que aunara a esas ganas de querer bailar, a esa alegría, a esa adrenalina de querer hacerte bailar, de que cuando pusieran una canción disco, tú empezaras a seguir la percusión con tu pie, que empezaras a tararearla de repente, y cuando empezaras a tararearla y hacer la percusión dijeras: voy a bailar, quiero bailar, quiero expresarme a través de mi cuerpo. Eso es la música disco. La música disco es la música de la libertad, es la música del baile del libertinaje. E incluso Gloria Gaynor, ya saben, la magnífica Gloria Gaynor, definió la música disco como: la música disco tiene un poco de soul, percusión prominente, es beat, la gente olvida sus problemas y sale a bailar. Y sé que estoy siendo un poquito redundante, pero quiero dejar claro que la música disco se trataba de la libertad de las personas. Porque sí, la verdad es que la música disco era algo bastante underground. Solo pequeñas comunidades lo escuchaban. No era algo masivo, pero que al fin y al cabo funcionaba para que las personas pudieran expresarse y ser como eran. Y esta filosofía de la libertad, del libertinaje, de acariciar aquello que eras tú mismo, y dejar dejar de comprimir eso, dejar de ocultar quién eres, se veía muchísimo en las discos. Ya saben, las discos, esos lugares a los que nuestros padres se refieren ahora como antros, pero pues sí, o sea, en realidad sí resultan ser lo mismo, nada más que ahora pues se les llama antros y anteriormente se les llamaba discos. A veces se veía muchísimo esto, ya que tradicionalmente la música se bailaba en pareja. Casi todos los géneros musicales estaban hechos para bailarse en pareja. Sus movimientos, sus coreografías, todo era para hacerlo en pareja, para tener un acompañante. Pero aquí, pues se rompió ese esquema y dijeron: ¿saben qué? ¿Por qué necesito a alguien para bailar? ¿Por qué necesito a alguien, pues, para divertirme? ¿Por qué tengo que pasar a veces la vergüenza de invitar a alguien y que me rechace y no poder bailar y que la gente me vea feo porque estoy bailando solo? Aquí dijeron: a la chingada, no necesito a nadie más, yo puedo bailar por mi cuenta. Y así fue como empezaron los bailes masivos. En vez de tener a alguien en específico para bailar, tú podías bailar en una gran bola de personas, en un gran mar de personas, en un club, y ahí todo estaba encerrado. Ahí la libertad sexual estaba a flor de piel. O sea, no estoy hablando de que eran unos mendigos promiscuos y que pues hacían el delicious one debajo de las mesas o así, no. Sencillamente que ahí podías expresar lo que tú eras. Podías ser una persona negra y nadie te le iba a hacer de pedo por ser una persona negra, por ser alguien homosexual, por ser alguien italiano, por ser alguien latino, por ser alguien de Europa. No importaba nada de eso. Lo único que importaba era que te divirtieras, que te olvidaras que el mundo exterior estaba de la chingada. Y sí, he estado siendo un poquito redundante, pero la filosofía es realmente grandiosa. La filosofía, al fin y al cabo, sí bien es cierto que puede decirse que es un poco cobarde que la lucha y la crítica se haya dejado un poquito de lado para encerrarse en su propio mundo, pues en realidad no les dejaron opción las personas. La sociedad no les dejó opción a las minorías, a las personas que ellos, con las que eran racistas, no les dejaron mucha opción más que decir: bueno, la sociedad no me acepta, pues no importa, yo voy a hacer, por decirlo de una manera, mi propia sociedad o un lugar en el que estoy cómodo. Y pues algunos de los lugares más famosos de donde se escuchaba la música disco eran The Gallery, The Loft, Le Jardín, Paradise Garden. Pero uno que destacó por sobre todos los demás fue Studio 54. ¿Y por qué destacó? ¿Por qué Studio 54 destacó por sobre todos los demás? Bueno, este fue abierto en el año de 1977. Se convirtió en el epicentro de la época disco en general. Estaba ubicado en Nueva York. De hecho, se fundó en la época donde la música disco estaba al alza, donde la música disco alcanzó su pico de popularidad. Y esto realmente ayudó al lugar. Y no solo eso, también cierta exclusividad que tenía el lugar fue lo que le ayudó a hacerse bastante famoso. Y ustedes dirán: ¿exclusividad? ¿Que acaso eso no cae en un poco de racismo? ¿Que no es algo contrario a la filosofía que quería llevar a cabo el disco?
Pues sí y no. Y en realidad no. Es solamente un no. Porque escuchen. Este lugar era todo lo que el disco deseaba transmitir. Diversión, alegría, libertad, ya que en él llegaban a colarse figuras míticas de la cultura pop, como pueden ser Al Pacino, Michael Jackson, Steven Tyler, Andy Warhol, David Bowie, entre muchísimos otros. Se mezclaban con personas comunes y corrientes, con personas homosexuales, con personas negras, con personas de Europa, con personas refugiadas, con personas latinas, con personas que toda la sociedad despreciaba, pero que ellos no. Se mezclaban todos con todos y juntaron en ese tipo de lugares, y sobre todo en Studio 54, juntaron a personas de todos los estratos sociales para poder divertirse juntos, para poder olvidarse de sus problemas juntos. Eso era lo chido. La exclusividad de las que yo les hablo es que estas míticas figuras de la cultura popular no recibían un trato especial por parte del doorman. El doorman es la persona de seguridad que está en la puerta y dice si puedes pasar sí o no. Ya que, pues, era algo bastante curioso. Era bastante random, pues, por decirlo de una manera, el juicio a la hora de dejar de pasar, ya que muchísimas figuras se quedaron fuera. Por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, Neil Rodgers de The Chick, uno de los grandes exponentes de la música de disco, no lo dejaron pasar en el año de 1977 en Nochevieja. A él le dijeron, ¿sabes qué? Hoy tú no pasas, te vas. Tú hoy no vas a entrar a Studio 54. ¿Por qué? Por mis huevos. Que tú no eres nadie, solo eres un doorman. Me vale madre, tú no puedes pasar, güey. Aquí el que manda en la puerta soy yo. Ya que como Andy Warhol lo describió, era una dictadura en la puerta y una democracia en la pista de baile. ¿Por qué la dictadura? Creo que se tiene bastante bien. El doorman era el dictador en la puerta. Si él decía que no, era un no y se acabó. Y cuando entrabas, era una democracia porque al final, adentro en la pista de baile, todos somos iguales. Eso era lo chido de Studio 54. Y a eso se refiere esa exclusividad. Que al fin y al cabo, todos eran tratados iguales en Studio 54. Eso es lo que hizo muy especial al lugar y lo hizo bastante famoso. Al fin y al cabo, seguía la filosofía de la música disco. Ser libre, acariciar la sensualidad, sentirte a gusto donde estás, bailar y olvidarte de tus problemas. Eso era la música disco y eso era Studio 54. En sí, el disco se instauró como tal hasta el año de 1975. Ya saben, los géneros musicales siempre pasan por un proceso en el cual pues están transformándose constantemente hasta llegar a algo que todos aceptan o a un paradigma del que todos parten de cierto punto. Y sí, como casi todos los géneros musicales de éxito de esa época, fue escuchado primero por personas marginadas. Ya saben, el colectivo LGBTQ+, y la chingada. También estaban las personas latinas, los de comunidades italianas, los negros. Todo ese tipo de personas eran las personas que escuchaban la música disco. Obviamente con el tiempo, como por ejemplo con la película de Saturday Night Fever, pues empezaron a hacerse, pues pasó de ser algo bastante underground a pasar a ser algo bastante mainstream. Y de ahí empezaron a salir las figuras muchísimo más famosas, que eran los representantes de la música disco como tal. También otros artistas mucho más famosos pues empezaron a incursionar por moda o por obligación de las disqueras, ya que veían que pues había muchísimo dinero por el éxito que tenían las personas que pues eran los promotores de la música disco. Entonces pues al fin y al cabo pasó con lo que pasó con el rock, con el punk, con el funk, con todo. Al fin y al cabo se volvió mainstream. Las personas lo escuchaban todo el tiempo, se escuchaba por todas partes. Y también, o sea, yo entiendo, si bien la música disco estuvo al alza durante los años 70, pues la verdad es que fue bastante pronto su caída. ¿Pero por qué? Bueno, sí, en buena parte es porque empezaron a salir pues discos que eran una reverenda burla al género disco, como por ejemplo Disney sacó un disco con Mickey Mouse cantando pues música disco, y es como de no mames, qué pedo con esto. Y también hubo un artista que sacó un álbum de disco en colaboración con un pato.
Entonces estas cosas como que empezaron a quitarle prestigio a la música disco y como siempre el mensaje inicial se perdió en todo lo que provoca que te vuelvas mainstream. El mensaje se pierde, solamente se vuelve un género más, un género que no todos comprenden y que por eso la música pues se empieza a prostituir. Pero esto no fue lo que acabó en sí con la música disco. Lo que en realidad acabó con la música disco fueron hombres heterosexuales blancos. Disco sucks. El 12 de julio de 1979 fue el día en que el disco murió. Ese día se le llama Disco Demolition. Ese día lo que sucedió fue que pues hubo una quema masiva de vinilos de música disco. Pero ¿cómo se llegó a tales extremos? Bueno, lo que sucedió fue que un DJ y presentador de radio llamado Steve Dahl creó una campaña de desacreditación hacia la música disco con el eslogan Disco Sucks, donde muchísimas personas que tenían ciertos problemas hacia la música disco y que en realidad él provocó de cierta manera que fuera una moda odiar el disco. Y eso se vio reflejado en las décadas siguientes, ya que estaba bastante de moda decir que la época disco había apestado y que fue horrible. Lo que sucedió fue que llegó un punto en el cual se dio cuenta que tenía bastantes seguidores, que en realidad fue bastante efectiva su campaña de desacreditación, y que fue lo que hizo, convocó a un chingo de gente a un partido de béisbol en Chicago en el Comiskey Park Stadium, y durante el descanso de ese partido lo que sucedió fue que empezaron a hacer la quema masiva de viniles, pero no solo eso, empezaron a destruir todo el pinche inmueble. Empezaron a destruir butacas, empezaron a destruir el pasto, todo el inmueble quedó hecho cagada y al final terminó en un reverendo caos. Pero esto, en vez de hacer ver a las personas que odiar el disco y provocar daños a la propiedad era una completa estupidez, pues lo único que hizo fue que se hiciera más famoso el movimiento Disco Sucks o el disco apesta, con lo cual hicieron que el disco muriera ese día. A partir de ese día la gente empezó a odiar el disco, empezaron a odiar esa música. Y en realidad ustedes pueden decir, bueno, es que también la música pues se escuchaba en todos lados y pues uno se echa a llegar tarde porque pues empiezas a saturarte y la chingada. Sí, pero llegar a esos extremos son cosas que en realidad personas que no están muy bien de la maceta harían. Y créanme, no lo estaban. Porque un reconocido DJ de Studio 54 llamado Dick Siono, uno de los DJs más prominentes de ahí, dijo: la reacción fue anti-gay, anti-mujer y anti-negros, y probablemente también incluso xenófoba, ya que era un género que tenía sus orígenes en el Black Power y en su mayoría también las personas que dominaban el género eran personas que eran mujeres. Además de que tenía muchísima influencia latina y de comunidades italianas y pues inmigrantes en sí. Todo lo que en esa época se despreciaba en los Estados Unidos de América. Personas negras, mujeres, inmigrantes, todo eso se despreciaba. Y eran las personas que más lo consumían y que más lo representaban. Entonces no solo fue un movimiento en el cual fue una moda odiarlo por lo que es la música disco, sino todo lo que viene detrás, toda la cultura que hay detrás de la música disco, todo lo que empezó a revolucionar, ya que las mujeres estaban teniendo bastante éxito cantando disco, pues decidieron que no querían eso, que no estaba bien que la música disco prosperara, ya que sus mayores representantes no eran personas blancas, hombres y heterosexuales. Y sí, sonará que es algo muy odioso y dices, no mames, qué exageración, pero no, en realidad está comprobado que la gran mayoría de las personas que participaron en el desmadre en el partido de béisbol en Chicago fueron personas blancas, que fueron hombres y que eran heterosexuales, personas que despreciaban y que estaban privilegiadas por el Estado por sobre las personas que más destacaban y que crearon la música disco. Entonces, sí, al final lo único que provocaron fue que este movimiento, al cual no le hacía daño a nadie, que al fin y al cabo trataba de ser algo bastante encapsulado, que servía para que las personas escaparan de una realidad terrible, una realidad anticuada, una realidad que no debería de existir, pero que aún en estos días sigue existiendo, hizo que el movimiento disco
fuera despreciado y se le tomara como algo súper insignificante, dejándolo como algo que solamente pues era estúpido, con vestimentas estúpidas y que también eran un montón de cocainómanos. Y no niego que había un chingo de cocaína en esos clubes, pero al fin y al cabo no solamente se consumía ahí, también las personas que despreciaban a estas personas que les gustaba el disco también se chingaban un chingo de cocaína. Entonces, al fin y al cabo, el único problema no era que la música disco fuera mala, es que sencillamente fue creada por personas que se supone no deberían destacar en nada, porque eran inferiores a hombres blancos, heterosexuales, que eran pendejos. Y bueno, como yo lo veo, siento que el disco es como el reggaetón de nuestra época, ¿saben? Sí, yo sé que, guardando muchas distancias, la neta, pero yo siento que el reggaetón es como nuestro disco, porque, sí, ha sobrevivido mejor a las críticas y a la moda de odiarlo, y en realidad son contextos muy diferentes, ya que pues antes era mucho más extremo el racismo y ese tipo de cosas. Pero al fin y al cabo el disco también fue muy odiado en su época. La neta es que la música disco, al igual que el reggaetón, pasaron por un proceso de aceptación, aunque un poquito al contrario. Bueno, no te creas, sí, pasaron por un proceso de aceptación donde las personas se dieron cuenta que tiene pues sus virtudes. El reggaetón en realidad es como el disco, sigue la misma filosofía. La neta es que a veces las letras de la música del reggaetón pues son estupideces, la neta, son completas estupideces o cosas súper cochinas, cosas súper pendejas, pero que al fin y al cabo te hacen mover el trasero. La neta es que cuando suena una canción de reggaetón en una fiesta, casi sacas la pala para desbaratar el pinche suelo y poder perrear hasta el puto suelo para que casi el diablo te bese el culo, güey. Y está chingón, la neta está bien. Es divertido, la música reggaetón es divertida, prende una fiesta así. Y lo mismo pasaba con el disco. El disco ha influenciado en muchísimos géneros, no solamente en el reggaetón. Ha influenciado incluso en la creación de la música electrónica. La música electrónica la gran mayoría de las veces no tiene letra, pero solamente es un ritmo que incluso es hasta adictivo, pero que provoca sensaciones. Además de que un chingo de músicos súper reconocidos se han influenciado en la música disco, como Madonna, Michael Jackson, Bruno Mars, entre muchísimos otros. La música disco no fue apreciada en su momento. La música disco no tuvo el reconocimiento que se merecía hasta muchísimos años después, cuando la gente dejó de dejarse influenciar y empezó a tener su propio razonamiento. Cuando empezó a decir, bueno, la verdad es que no estaba tan mal, en realidad me gustaba, pero solo lo hice porque tenía que hacerlo, porque yo como persona blanca, y ni siquiera hombres, todas las personas blancas y entre otras dijeron que estaba mal escuchar música disco. La neta es que la música disco es la historia. La música disco es la historia de las personas que la crearon. Porque en su momento el disco fue algo que fue despreciado, al igual que las personas negras, las personas homosexuales y los inmigrantes. La música disco es la historia de las personas que lo crearon. La música disco pasó por un proceso en el cual primero fue despreciada y se le tomó como insignificante, al igual que todas las personas que la disfrutaban y que la utilizaron como un escaparate para una realidad que los odiaba y los despreciaba. La neta es que Disco Sucks, que la música disco fuera despreciada durante muchísimo tiempo, es solamente una señal, y ni siquiera una señal, es el claro ejemplo que la xenofobia, la misoginia, que ser un racista, que ser una persona a la cual no acepta la diversidad, solo son personas que nos atrasan en evolucionar como una sociedad sana. Y eso es lo triste, que siguen existiendo personas que no nos dejan avanzar como sociedad y que no nos dejan disfrutar de maravillas como la música disco y de maravillas como la diversidad cultural. Y bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, espero que se hayan informado. Si de verdad les gustó, pues por favor suscríbanse al canal, denle like, compártanlo con más gente para que conozcan la música de disco y dejen de decir que es una estupidez, porque no, la música de disco tiene una historia
realmente increíble y yo solamente rasqué la punta del iceberg. Y en realidad pues sí, me limité a decir cosas muy buenas, hay muchas cosas malas, pero no importa, porque al fin y al cabo yo lo que quería dar a entender es que la música disco, la época disco tuvo sus cosas bastante buenas. Y es un ejemplo, pues ya saben, de que no debemos de subestimar las cosas solamente por venir de cierto grupo o de ciertas personas. Y también pues si quieren pueden seguirme en Facebook, ahí les subo clips o episodios viejitos donde pues hablamos de la cultura popular y de acontecimientos que han construido la sociedad como es ahorita. No sé que sonó muy mamador, pero no es mamador, está bastante interesante y entretenido. También síganme en Instagram, porque pues para que me suban el ego. Y también si no quieren verlo y prefieren escucharlo para no gastar tantos datos, para llevárselo a todos lados, síganme en Spotify para más contenido como este. Y bueno gente, esto fue Estaca Brown. K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian el Prieto.